Victoria no pensaba que aquel sábado tendría más importancia que cualquier otro día incómodo en familia. Había recibido una llamada seca de su madre 2 meses antes. El abuelo cumpliría 90 años y sería bueno que apareciera, al menos esta vez. No hubo emoción en la voz, ni una sola mención de cuánto el abuelo deseaba verla, ni una pregunta sobre su vida en Londres. Solo la información cruda, directa, como quien anuncia la limpieza anual del jardín. Hacía casi 3 años que Victoria no pisaba la casa donde creció, una casa que ya no le pertenecía emocionalmente. Ahora vivían allí sus padres, su hermana Natalie y el esposo de Natalie, como si se tratara de una nueva familia oficial en la que Victoria jamás había tenido lugar. Roger, su esposo, fue quien la convenció de ir. No tenía vínculo alguno con los suegros y apenas había compartido un par de navidades formales, pero supo leer entre líneas. «Tal vez necesitas cerrar algo», le dijo, y tenía razón. Victoria era esa hija que... Casa no se sentía como antes. Habían cambiado las cortinas, repintado las paredes y todo tenía ese olor artificial de ambientador caro. Pero lo más extraño no era eso. Era la forma en que todos evitaban mirarla demasiado tiempo, como si su presencia incomodara. Natalie se acercó con una sonrisa automática, el tipo de gesto que se le hace a un colega que no se ve hace años y con quien ya no hay nada en común. Sus padres fueron más breves aún. Un abrazo frío de su madre, un gesto con la cabeza de su padre. Nadie mencionó cuánto tiempo había pasado desde la última vez. Nadie preguntó por su trabajo, por su vida. Todo giraba en torno al cumpleaños del abuelo, pero el ambiente era extraño, forzado. Parecía más una reunión de fachada que una celebración íntima. Y ahí estaba él, sentado en una silla de ruedas junto al ventanal, rodeado de globos dorados y un cartel que decía 90 años, señor Ellis. Victoria lo miró durante largos segundos. Tenía barba blanca, gafas gruesas, una manta cubriéndole las piernas. Sonreía, pero no dijo nada. Ella quiso acercarse, hablarle, pero algo la detuvo. Roger, que observaba en silencio, la tomó del brazo con suavidad. «Ese no es tu abuelo», le susurró al oído. Victoria giró hacia él con una expresión entre confundida y molesta. Pensó que estaba bromeando, pero en el rostro de Roger no había ironía. Solo una certeza callada, casi incómoda. «Mira bien», insistió. Y Victoria volvió a mirar al hombre de la silla y, por primera vez, sintió un nudo en el estómago que no supo explicar. Victoria intentó convencerse de que era una locura, que su marido se estaba confundiendo. Pero cuanto más observaba a ese hombre, más crecía la sensación de incomodidad. No era solo el rostro ligeramente distinto o el silencio inexpresivo. Era la postura, los gestos, la forma en que evitaba mirarla directamente. El verdadero señor Ellis tenía una mirada viva, incluso en sus años más frágiles. Siempre le guiñaba un ojo al verla, o le hacía algún comentario sarcástico. Ese hombre frente a ella no emitía señales de reconocimiento. Era como estar ante un actor mal dirigido, intentando representar a alguien que no conocía. Roger se mantuvo cerca de ella todo el tiempo, como si supiera que el desconcierto que empezaba a tomar forma en su cabeza no se iba a ir solo. En un momento, cuando se acercó a tomar una copa, le dijo en voz baja: «Hay algo raro con sus orejas, no tienen la forma, y esa barba es falsa». Victoria sintió un escalofrío, pero no respondió. Se quedó inmóvil, mirando a su madre a la distancia, riendo exageradamente con un grupo de amigos, como si todo fuera una fiesta genuina. En su mente comenzaron a aparecer preguntas que nunca antes se había hecho. ¿Por qué hacía tanto que no hablaba con su abuelo? ¿Por qué cada vez que llamaba
Su madre decía que él estaba dormido o en el hospital, porque nadie había intentado acercarla a él en los últimos años. La ansiedad creció rápido, como si algo que siempre estuvo mal de repente tuviera nombre. Victoria se acercó a su madre y con voz baja pero firme le preguntó por qué el abuelo no decía nada. Su madre fingió sorpresa. «Está muy débil, cariño. Ya sabes cómo está», dijo, tomando una copa de vino con tranquilidad. Pero Victoria no recordaba que su abuelo tuviera problemas cognitivos. Ni siquiera en las últimas llamadas, cuando lograba hablar con él por segundos, notaba que estaba lúcido. No entendía cómo en 3 años podía haber cambiado tanto. Intentó disimular, sonrió y volvió con Roger, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Esa sensación de que no pertenecía a esa familia ya no era simbólica, era literal. Estaban escondiendo algo y ella lo sabía. 1 hora después, sin decirle a nadie, Victoria salió al jardín y llamó discretamente a la policía. Su voz temblaba al explicar lo que sospechaba. No era una denuncia formal, al menos no todavía. Solo quería que alguien verificara la identidad de ese hombre. Fue directa. «Creo que están fingiendo que mi abuelo está vivo y que no es él». Al otro lado de la línea, la operadora no reaccionó con incredulidad. Solo pidió datos, dirección, nombres. Victoria colgó y volvió a la fiesta con el corazón golpeando fuerte. Sintió culpa, pero también una determinación nueva. No iba a quedarse mirando como antes, no esta vez. Algo dentro de ella sabía que, pasara o no algo grave, esa noche iba a cambiar todo. Cuando la patrulla llegó, nadie entendió qué estaba pasando. 2 oficiales bajaron del coche con expresión neutra y profesional. Victoria se adelantó antes de que su madre o Natalie pudieran reaccionar. Les explicó que tenía dudas sobre la identidad del hombre que estaba siendo presentado como su abuelo. En cuestión de minutos, la atmósfera cambió. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos se alejaron discretamente. La madre de Victoria se acercó con el rostro descompuesto y preguntó con voz alterada si esto era una broma de mal gusto. Pero uno de los agentes ya había empezado a hablar con el hombre en la silla de ruedas, mientras otro pedía documentos de identidad. La tensión era palpable. El hombre no respondía bien a las preguntas. Tartamudeaba, evitaba el contacto visual, y su voz no se parecía en nada a la del señor Ellis. Cuando uno de los agentes intentó retirar con cuidado las gafas y la barba, el silencio fue total. Algunos invitados comenzaron a irse, otros sacaban sus teléfonos. El rostro que quedó al descubierto no era el del abuelo de Victoria, era el hermano menor del señor Ellis, un tío lejano que apenas había aparecido en sus recuerdos de infancia. El caos estalló. Gritos, acusaciones cruzadas, y la madre de Victoria intentando contener a los oficiales con justificaciones confusas. Roger, firme a su lado, solo le apretó la mano. Victoria no lloró, no aún, porque lo que sentía en ese momento no tenía nombre. Era algo entre el horror y el alivio. En cuestión de horas, todo se convirtió en una escena de investigación. La policía cerró el acceso principal a la casa y comenzó a interrogar a los miembros de la familia más cercanos. Natalie lloraba desconsoladamente, pero sin decir nada claro. El padre de Victoria se encerró en el baño durante más de 20 minutos. Su madre oscilaba entre ataques de ira y frases incoherentes sobre una mala interpretación. Victoria se mantuvo en silencio, observando cómo todo el andamiaje de apariencias se desmoronaba frente a ella. No sintió placer en verlos caer en contradicciones, solo una especie de vértigo, como si todo lo que alguna vez le hicieron, la exclusión, el abandono, las mentiras, se hubiera materializado en una sola noche. Fue un detective quien se acercó más tarde con un dato que terminó de encajar todo. El verdadero señor Ellis había fallecido 3 años antes por causas naturales en su propia habitación, sin ningún tipo de asistencia médica oficial.
Nadie había informado su muerte. No había acta, ni certificado, ni funeraria. Lo que sí existía era una serie de transferencias bancarias realizadas desde su cuenta hasta fechas recientes. También descubrieron que la casa, en términos legales, seguía a nombre del abuelo y que en su testamento actualizado, depositado en una notaría, la única heredera legal era Victoria. Nadie más. Ella sola. Y ahí, al escuchar eso, algo se quebró dentro de ella. No solo habían fingido la vida de un hombre muerto, habían hecho desaparecer a la única persona que alguna vez la había querido sin condiciones. Victoria pidió salir un momento al jardín. Necesitaba aire. Sentía la cabeza pesada, como si todo lo que estaba viendo no le estuviera ocurriendo realmente a ella. Se sentó en la banca donde solía merendar de niña con su abuelo y pensó en la última vez que hablaron por teléfono. Fue una conversación breve, casi accidental, y él había mencionado que quería verla pronto, que tenía cosas importantes que contarle. Nunca supo qué eran esas cosas. Después de eso, su madre siempre decía que el abuelo estaba dormido, enfermo, internado, ocupado. Y Victoria, en su ritmo de vida, lo fue dejando pasar. Ahora entendía por qué. Le habían robado hasta la despedida. Ni siquiera le dieron el derecho de saber que había muerto. Cuando volvió a entrar, la situación era un desastre. Su madre estaba siendo escoltada a una habitación para declarar con un abogado presente. Natalie no dejaba de repetir que ella no sabía nada, y su padre simplemente evitaba el contacto visual con todo el mundo. La policía encontró documentos falsificados, recibos de transferencias e incluso una peluca guardada en el baño de visitas. Todo había sido cuidadosamente planeado, pero sostenido por una mentira demasiado frágil, la confianza de que Victoria nunca volvería. La habían eliminado de la ecuación, creyendo que se conformaría con estar lejos, pero no contaban con que Roger notaría algo tan simple como la forma de una oreja, ni con que ella, después de una vida entera siendo la olvidada, tendría el coraje de decir esto no está bien. Los días siguientes fueron una mezcla de declaraciones, abogados y documentos que poco a poco armaban el rompecabezas completo. El notario confirmó que el testamento era legítimo y que el señor Ellis había dejado todo a su nieta Victoria: la casa, las cuentas e incluso un pequeño negocio familiar de antigüedades que ella ni siquiera sabía que existía. El motivo estaba escrito en una carta firmada por él mismo: porque fuiste la única que nunca pidió nada y aún así diste todo. Esa frase la acompañó durante semanas, grabada en su memoria como una caricia y una herida al mismo tiempo. Mientras tanto, su madre, su padre, Natalie y su tío enfrentaban cargos por ocultamiento de fallecimiento, fraude patrimonial y falsificación de documentos. No hubo juicio público, ni titulares escandalosos. Todo se resolvió en silencio, con condenas leves y libertad condicional. Pero el daño estaba hecho. La relación familiar, ya rota desde hacía años, quedó completamente destruida. Victoria no buscó venganza, no los expuso en redes, no dio entrevistas, no los insultó. Simplemente siguió el proceso legal con firmeza, como quien riega una planta marchita por última vez antes de tirarla. Y cuando recibió las llaves de la casa, no lloró. Entró sola, sin Roger, sin nadie, y recorrió cada rincón como quien visita una escena de su propia infancia. Todo parecía más pequeño, más apagado, como si el tiempo también hubiera querido olvidar ese lugar. Lo primero que hizo fue entrar al cuarto donde solía dormir su abuelo. Nada quedaba de él allí. Habían pintado las paredes, cambiado los muebles y puesto una cama matrimonial para visitas. Victoria se sentó en el borde del colchón nuevo, sintiendo un vacío difícil de explicar. No encontró ni una foto, ni un libro viejo,
ni siquiera su radio antiguo. Era como si él nunca hubiera existido. Solo el suelo de madera conservaba una muesca junto al armario, una señal que ella recordaba perfectamente. Cuando era niña, el abuelo marcó ahí su estatura con lápiz. Esa pequeña cicatriz en la madera fue lo único real que encontró. Y ahí, por fin, lloró. No por la traición, no por la herencia, sino porque le habían robado el duelo. Ni siquiera pudo estar en su entierro. Pasaron semanas antes de que pudiera instalarse. Todo requería papeleo, transferencias legales, cancelación de cuentas falsas. Roger la acompañó en todo momento con esa calma que siempre tuvo, pero también con una mirada de respeto profundo. Nunca le dijo, «Te lo dije», ni intentó justificar lo ocurrido. Solo estuvo. Y eso fue todo lo que Victoria necesitaba. Una tarde, al fin, se sentó sola en el sillón del abuelo, el que milagrosamente había sido llevado al altillo y conservaba aún el olor a madera vieja. Sirvió una copa de vino, abrió las ventanas del salón y no encendió ninguna luz. No sonrió, no brindó. Solo respiró hondo y se permitió estar. Por primera vez en su vida, en esa casa, estaba en paz, sin tener que demostrar nada, sin pedir permiso para existir. Con el tiempo, Victoria decidió no reformar la casa. No porque le gustara como estaba, sino porque sentía que alterar todo sería una forma de tapar lo vivido, y ella no quería olvidar. Colgó algunas fotos antiguas que encontró en un álbum olvidado en el sótano. Recuperó objetos del abuelo que los demás habían guardado en cajas como si fueran trastos. Reinstaló la radio vieja, restauró el reloj de péndulo y dejó intacta la muesca del armario. Era su forma de decir, yo sí me acuerdo. No invitó a nadie. No volvió a hablar con su madre, ni con Natalie. No sintió odio, solo distancia, como si fueran personajes de una historia que ya no necesitaba seguir leyendo. Un día, sin planearlo demasiado, entró en contacto con el abogado del abuelo para preguntarle si había algo pendiente. Él le envió una carpeta que contenía copias de correspondencia escrita a mano que el abuelo había intentado mandarle durante esos 3 años. Cartas que nunca llegaron a sus manos. Algunas hablaban de recuerdos, otras de arrepentimientos y una en especial decía, sé que no me dejarán verte, pero confío en que un día entenderás todo. Esa carta la rompió, no por el contenido, sino por imaginarlo escribiéndola solo, sintiéndose impotente. Esa fue la verdadera herencia, no el dinero ni la casa. Fue saber que alguien la había amado de verdad, en silencio, mientras todos los demás fingían. Victoria guardó las cartas en una caja de madera que dejó sobre el escritorio del abuelo. No las volvió a leer, pero tampoco quiso esconderlas. Eran testimonio de lo que fue real en medio de tanta mentira. Cada vez que pasaba por ese cuarto, se detenía un segundo frente a la caja. A veces le hablaba en voz baja, como si él pudiera escucharla. No pedía respuestas, solo compartía pensamientos simples. Lo que había cocinado, cómo estaba el clima, qué canción había sonado en la radio. Nadie más necesitaba saberlo. Era su pequeño ritual, su forma de mantener vivo ese vínculo que los demás habían intentado enterrar. Una tarde cualquiera, mientras barría el pasillo, recibió una carta certificada. Venía del juzgado y contenía la resolución final del caso. Los acusados, su madre, su padre, Natalie y su tío, no pisarían la cárcel, pero quedarían inhabilitados para manejar bienes ajenos durante 10 años. La justicia había hablado, aunque de forma tibia. Victoria no sintió satisfacción, pero sí una especie de cierre. Cerró el sobre, lo guardó sin emoción y siguió barriendo, porque a esas alturas ya entendía que el verdadero castigo no era legal. Era vivir sabiendo que lo hicieron, que la traicionaron y que ella sobrevivió igual. En silencio, sin espectáculo.
simplemente siendo ella. Con el paso de los meses, algunas personas del entorno familiar intentaron contactarla. Una prima lejana le escribió por redes para saber cómo estaba. Un antiguo amigo de la familia la llamó diciendo que no sabía nada de lo que había pasado. Victoria no respondió. No porque sintiera rencor, sino porque había aprendido que no todo vínculo merece una explicación. La gente que realmente importa no necesita excusas ni pruebas. Roger lo entendía bien y juntos empezaron a construir una rutina tranquila, sin grandes gestos, pero llena de pequeños actos de reparación. Tomaban café en la terraza, cocinaban recetas nuevas, leían libros por la noche. Por primera vez, la vida no le pedía estar alerta. Una mañana, mientras organizaba unos papeles antiguos, encontró un dibujo que había hecho de niña, ella y su abuelo, sentados en el jardín, con un sol enorme encima y la palabra hogar escrita con letras torcidas. Lo sostuvo entre las manos durante varios minutos. No lloró, solo sonrió con tristeza, porque entendía que, de alguna manera, esa imagen sí había existido, aunque los años la hubieran desgastado. Ese dibujo no representaba una mentira, sino una promesa que ahora se estaba cumpliendo. Poco a poco, sin apuro, Victoria fue recuperando algo que nunca creyó posible: pertenecer a un lugar sin tener que mendigar amor. Con el tiempo, Victoria abrió una pequeña tienda de objetos antiguos en el centro del pueblo. Usó parte de la herencia para restaurar piezas, muchas de ellas heredadas del negocio que su abuelo había iniciado décadas atrás. No era un proyecto ambicioso ni un negocio millonario, pero le daba sentido. Cada objeto tenía historia, y ella se encargaba de contarlas a quien quisiera escucharlas. Algunos clientes volvían solo por charlar. Otros le decían que el lugar tenía algo especial, como si el tiempo caminara más lento allí. A Victoria le gustaba pensar que, de alguna forma, su abuelo también estaba presente en ese espacio. No como fantasma, sino como memoria viva, como raíz firme en la tierra que ahora era suya. Nunca volvió a hablar públicamente del tema. No lo compartió en redes, no lo convirtió en anécdota. Cuando alguien preguntaba por su familia, respondía con evasivas amables. No porque negara lo ocurrido, sino porque no quería darle más espacio del que merecía. Aprendió a convivir con esa herida sin necesidad de mostrarla. Entendía que hay dolores que no se superan con discursos ni venganzas, sino con presencia y verdad. Y eso era lo que ella había logrado. Una vida donde no tenía que probar nada, ni justificar su lugar. Donde simplemente estaba, entera, libre y en paz. Un año después de haber recuperado la casa, Victoria organizó una cena íntima. Solo invitó a 3 personas: Roger, la notaria que le había entregado el testamento, y una vecina mayor que recordaba al señor Ellis con cariño. No hubo discursos ni brindis grandilocuentes, solo comida casera, música suave y risas tranquilas. Al final de la noche, encendió la radio del abuelo y sintonizó una estación de jazz que solían escuchar juntos. Nadie entendió el gesto por completo, pero ella sí. Era su manera de cerrar el círculo, de agradecer en silencio. No hacía falta explicar nada. Había encontrado su hogar dentro de una historia que otros intentaron borrar. La última vez que volvió al cuarto del abuelo fue en un domingo gris. Se sentó junto a la ventana con una manta sobre las piernas y una taza de té caliente entre las manos. El silencio de la casa ya no le dolía, le daba calma. Abrió el cajón del escritorio, sacó una de las cartas que él le había escrito, la más corta de todas, y la leyó en voz baja. Nunca estuviste sola, aunque te hicieran sentir así. No necesitaba más. Cerró la carta, la devolvió al sobre y volvió a guardar todo con cuidado. Al levantarse, sintió que ya no quedaban fantasmas en ese cuarto, solo recuerdos,
y una presencia amable que, aunque invisible, seguía allí. A veces, mientras caminaba por el barrio, la gente le preguntaba si pensaba vender la casa. Algunos sabían lo que había pasado. El rumor se había esparcido a medias y otros simplemente sentían curiosidad. Victoria siempre respondía lo mismo sin dudar. No está en venta. No porque necesitara el lugar como propiedad, sino porque era lo único que realmente sentía suyo. No era apego material. Era el único rincón del mundo donde no tenía que protegerse de nadie, donde no era la hija olvidada ni la hermana ignorada. Era ella, sin adornos. Y eso no tenía precio. No pensaba devolver ni un metro cuadrado a quienes intentaron borrarla del mapa familiar. Con Roger hablaron muchas veces sobre formar su propia familia, pero sin presión. Lo hacían desde un lugar distinto, sin expectativas ajenas. Lo importante era que ahora todo nacía desde la libertad, no desde la carencia. Sí, decidían tener hijos. Sabrían que nunca cargarían con las heridas no resueltas de nadie. Victoria se lo había prometido a sí misma, no repetiría la historia. Había cortado un ciclo, aunque nadie lo reconociera, y eso era suficiente. Nadie más necesitaba validarlo. Porque cuando uno aprende a estar completo por dentro, ya no depende de que el resto del mundo entienda cómo llegó hasta ahí. Solo sigue adelante, sin ruido, sin explicaciones, con paz. El día que se cumplió exactamente un año desde Middellandecente, aquel cumpleaños falso, Victoria no hizo ningún gesto simbólico, ni flores, ni velas, ni homenajes. Solo preparó el desayuno, regó las plantas y dejó la radio encendida todo el día. Por la tarde, caminó hasta el cementerio y colocó una pequeña placa con el nombre completo del señor Ellis en el rincón más tranquilo del Camposanto. Nadie más lo había hecho. Era solo una piedra sencilla con su nombre, sus fechas y una línea que decía: «Fuiste hogar en un mundo que no lo era». Luego se sentó un rato. Respiró profundo y se marchó sin mirar atrás. No había drama en su gesto, solo presencia, solo amor, del bueno, del que no necesita testigos. Victoria no volvió a escribir sobre lo que pasó, pero si alguna vez alguien le preguntara qué fue lo más importante de todo, no hablaría del dinero, ni del juicio, ni del engaño. Diría que fue el momento exacto en que su esposo le susurró al oído: «Ese no es tu abuelo». Porque en ese segundo, aunque no lo sabía aún, empezó a recuperar su historia. La historia que otros quisieron borrar, pero que ella reconstruyó con silencios, memoria y coraje. Y desde entonces vivió sabiendo algo que antes no tenía claro: que su lugar en el mundo nunca dependió de la aprobación de nadie, que su valor no era negociable y que hay verdades que, aunque duelan, liberan.